Soy la doctora Consuelo Ibarra y bueno, voy a compartir pantalla para empezar con esta presentación. Muy bien, comenzamos. Vamos a hablar en este momento sobre qué es la parálisis cerebral, el diagnóstico y su abordaje integral basado en las necesidades. Bueno, pues primero que todo, empezamos con la definición, ¿no? ¿Qué es la parálisis cerebral? Bueno, pues es un trastorno neurológico y esta es una palabra clave, es permanente. Y está causado cuando el cerebro inmaduro sufre un daño o cuando el cerebro en desarrollo tiene un desarrollo anormal. Por ende, estamos hablando que esto sucede durante la etapa de gestación del bebé o en las primeras etapas de vida. Continuando con esta definición de parálisis cerebral, pues entonces podemos entender que siendo un trastorno, un daño neurológico permanente, pues es una condición de vida permanente. Afecta las habilidades de la persona para su movimiento, su equilibrio, su postura, y esto pues llega a impactar en mayor o menor grado, dependiendo del grado de la afección en la habilidad, pues afecta la actividad de la persona y su participación dentro de la comunidad. ¿Cuáles son entonces esas palabras claves que tenemos que tomar en cuenta, las características en el diagnóstico de una persona con parálisis cerebral? Bueno, pues primero, como sabemos, eh, recordar que ocurre antes del momento del nacimiento, durante el momento del nacimiento o en las primeras etapas de vida, cuando el cerebro está todavía inmaduro, no ha terminado de desarrollarse. El segundo es que no desaparece. El tercero es que no es progresiva. Y esto es clave, porque si tenemos a un paciente con un diagnóstico de parálisis cerebral y vemos que está progresando la enfermedad, entonces no es una parálisis cerebral y tenemos que regresarnos a hacer ese protocolo de diagnóstico diferencial y estar bien atentos a ver si no es una enfermedad genética, si no es un trastorno metabólico, si no es una distrofia muscular que se diagnosticó equivocadamente, pero tenemos que distinguir muy bien si la enfermedad está progresando o si el punto número 4, que hay alteraciones acompañantes, hay comorbilidades y a veces esas comorbilidades son las que están avanzando y pareciera que es la enfermedad. Entonces ahí tenemos que hacer una distinción muy fina para poder estar con el diagnóstico adecuado y el abordaje que el paciente necesita. Ahora, hablemos un poquito de la historia de la parálisis cerebral. Fíjense que fue primero descrita en 1860 por un cirujano, un médico cirujano inglés llamado William Little. Y en sus notas, en sus observaciones, él refería que observaba una rigidez en los brazos y las piernas de los niños, lo cual él comenzó a llamar diplegia espástica, y la teoría que él tenía de cuál era la causa, la etiología, era que tenían esos niños dificultades durante el nacimiento. Y bueno, pues esa fue la primera descripción que se encuentra en la historia sobre la parálisis cerebral y pues se llamó, como en muchas otras situaciones, de cuando el primer médico es quien describe una situación y se le pone su apellido, pues aquí fue igual, se le llamó enfermedad de Leroux. Bueno, pues de 1860 para acá, pues muchas cosas han pasado en el estudio de la parálisis cerebral. Les quiero hablar un poquito sobre la prevalencia, qué tanto vemos la parálisis cerebral en el mundo. La Organización Mundial de la Salud refiere que 2 de cada 1,000 habitantes presentan parálisis cerebral. Sin embargo, encontramos otras fuentes internacionales, como por ejemplo la CDC, el Centers for Disease Control, que manifiesta que la prevalencia puede ser de 1.5 hasta 4 de cada 1,000 habitantes presentan parálisis cerebral, y en el reciente estudio de incidencia de parálisis cerebral en el noreste de México, que acaba de terminar el Nuevo Amanecer, encontró que la prevalencia en nuestra zona se va hacia los 4 de cada 1,000 habitantes, tal y como lo describe la CDC, lo cual seguramente es muy similar en otros países latinoamericanos afines a México. Tomando en cuenta, fíjense la incidencia de la OMS, que es 2 de cada 1,000,
Si hacemos esas matemáticas, hay 17 millones de personas en el mundo que viven con parálisis cerebral. Y en cuanto a, si nos vamos a las discapacidades infantiles, la parálisis cerebral es la principal causa de discapacidad motriz en la infancia. Entonces estamos hablando de una discapacidad a la que merece nuestra atención, merece nuestra dedicación para poder detectar tempranamente a los niños con factores de riesgo para parálisis cerebral y poder empezar un abordaje temprano para impactar en el pronóstico funcional de los niños. Y bueno, pues vamos a hablar entonces de las causas. Aquí hay, obviamente que aquí nada más voy a citar algunas, pero las principales. Y como decíamos que esto sucede cuando el cerebro está en una etapa inmadura, vemos pues que las causas pueden ser prenatales, perinatales o postnatales. En las causas prenatales hay una incidencia de factores genéticos. Cada vez toma mayor importancia el estudio del factor genético como un factor etiológico en la parálisis cerebral y hay que estar atentos a la información que se está desarrollando en el mundo en estos momentos. Y otras de las causas prenatales pues también son las malformaciones cerebrales. Y aquí en malformaciones cerebrales, muchas de estas malformaciones pueden ser por infecciones durante el embarazo que llegan a afectar el desarrollo del cerebro y causar una malformación, como infecciones por rubiola, citomegalovirus, por señalar algunos, y pues el más reciente que pues es el síndrome congénito de Zika, ¿verdad? Que también causa una malformación cerebral. Otras causas son insuficiencias placentarias, enfermedades de la madre durante el embarazo. En causas perinatales, la causa más común es la falta de oxígeno y la prematurez, no queriendo decir que todos los niños que tienen prematurez presentan parálisis cerebral, sino nada más marcando que muchos niños que presentan prematurez pueden llegar a tener parálisis cerebral porque la prematurez los predispone a tener otros factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que se pueda tener. Entre mayor prematurez, mayor probabilidad. Entre mayor el bajo peso, entre la misma prematurez, te da una mayor incidencia de probabilidades de hemorragias intraventriculares y eso también puede ser una causa. Y pasando a hablar de las causas postnatales, bueno, pues las neuroinfecciones también elevan las probabilidades de que pueda quedar una secuela de parálisis cerebral. El kernicterus, que esto quiere decir que la bilirrubina se eleva en niveles muy peligrosos en donde la bilirrubina tiene una afinidad particular por atatarse a ciertas áreas del cerebro, como los ganglios basales, y cuando hay niveles tóxicos, pues se eleva esa bilirrubina y causa daño en esos lugares donde tiene mayor afinidad por fijarse. Y al causar ese daño en ganglios basales, pues esto causa un daño en el control de nuestros movimientos. Otra causa es un traumatismo cráneoencefálico que nos dé un posterior daño cerebral y también aquí influyen pues la falta de oxígeno, la hipoxia. Bueno, y aquí hablamos sobre las causas, que es importante cuando hacemos el diagnóstico establecer la causa, la etiología. Hay todo un algoritmo en el que tenemos que seguir para poder establecer si nuestro niño tiene un riesgo de sufrir parálisis cerebral o no, para luego llegar a un diagnóstico que no es el motivo de esta plática y por eso nada más lo voy a mencionar. Y ahora vamos a pasar a, en este proceso de clasificar, de hacer el diagnóstico y la clasificación, ahora voy a hablar sobre la clasificación fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el tono muscular que vemos, que observamos en una persona con parálisis cerebral? El 70-80% de los casos presentan un aumento en el tono muscular y esto quiere decir espasticidad, el músculo está tenso, el músculo está rígido. Esto clínicamente se va a traducir en que hay una dificultad para iniciar un movimiento y esto es reflejo de un daño que sufrió la corteza motora. Ahora, hay un 10% aproximadamente de los casos en donde se afectan, como mencionaba, los ganglios basales.
Y aquí lo que se traduce clínicamente es que hay movimientos incoordinados, involuntarios. Entre más intención haya por hacer un movimiento, el movimiento se hace más incoordinado. Y aquí hay una división entre movimientos coreoatetosicos y movimientos distónicos, que más adelante voy a hablar sobre la diferencia entre estos dos. Hay otra clasificación que es la atáxica, y en la atáxica, que es menos del 10%, aquí el ejemplo clásico que podemos poner es el paciente con Parkinson. Son movimientos pequeños, incoordinados, es un temblor involuntario, y aquí pues lo que se afecta mucho es el equilibrio y la coordinación de la persona, y el daño en estos casos es en el cerebelo. Y luego pues tenemos cuadros mixtos, en donde la combinación más frecuente es la espástica con la disquinética coreoatetósica. Y tenemos que tomar en cuenta pues que a veces podemos ver una mezcla de estas presentaciones clínicas. Si seguimos con, ya dijimos, bueno, esta es la causa, esta es la clasificación fisiológica, es espástica, es disquinética, es atáxica o es una combinación. Ahora vamos a hablar sobre cuál es la geografía del cuerpo que se afecta, la clasificación topográfica. Y aquí estos son ejemplos, ¿verdad?, de los más comunes. Uno es una cuadriparesia, una cuadriplejía. Aquí se afecta todo el cuerpo, tanto los brazos como las piernas. Y luego pasamos a la diplejía, que en la diplejía se afectan más los miembros inferiores que los miembros superiores. Y luego tenemos la hemiplejía o la hemiparesia, en donde se afecta ya sea el hemicuerpo derecho o el hemicuerpo izquierdo. Y luego también podemos tener combinaciones, porque podemos decir que es una cuadriplejía de predominio derecho o una diplejía de predominio derecho o izquierdo. Esas combinaciones también se vale remarcarlas. Otra clasificación muy importante que utilizamos dentro de la parálisis cerebral, y es importante conocer estas clasificaciones porque estas clasificaciones nos ayudan para poder hablar de una manera más acotada, más técnica, más rápida, cuando queremos tener un lenguaje común entre nuestros compañeros del área de la salud y poder hacer una descripción rápida y generar análisis, generar estadística, poder hacer revisiones y poder generar información que impacte en nuestras buenas prácticas clínicas. Estas clasificaciones funcionales son utilizando las escalas funcionales que ya existen. Aquí estoy hablando de 4 principales escalas: la GMFCS, que habla sobre la clasificación de la función motora gruesa; el MAX, que habla sobre la habilidad manual; el EDAX, que habla sobre la habilidad para el beber y el comer; y el CFCS, que habla sobre la habilidad para una comunicación funcional. Estas 4 escalas, las 4 se dividen en 5 niveles, siendo el nivel 1 el de menor afección, podríamos decir el de mayor independencia, y el nivel 5 se inclina hacia el de el paciente dependiente, o sea, el paciente que tiene más restricciones en su movilidad gruesa, su movilidad manual, en su eficiencia y seguridad para comer y el beber, y en su comunicación funcional, que por ende seguramente va a requerir un SACS, un sistema alternativo o augmentativo de comunicación. Y aquí, como un ejemplo, les comparto la clasificación del GMFCS, que quiere decir Gross Motor Function Classification System. Y aquí podemos ver cómo en el nivel 1, pues es el niño que no tiene ninguna restricción para caminar, para correr, para subir y bajar escaleras. Pero si nos pasamos a un nivel 2, ya cuando el niño se enfrenta a unas escaleras, a una rampa, a un terreno irregular, entonces ya requiere tomarse del barandal o requiere la mano o el brazo de alguien. Ese es un nivel 2. Y luego tenemos el nivel 3, que es el niño que utiliza un andador, o es ese niño que
para distancias cortas se mueve con un mínimo de asistencia, andador o muletas, pero si ya va a recorrer distancias largas, mejor usa una silla de autotraslado para lo que es el uso eficiente de la energía, ¿verdad? El nivel 4 y el 5 es el niño, en este caso no ambulatorio. ¿Qué distingue el 4 del 5? Que si utilizamos tecnología de asistencia, damos grandes soportes, quizás ofrecemos una silla eléctrica, el niño con estos soportes y con esta asistencia logra tener un traslado por él mismo. El nivel 5 es aquel niño en el que por más que ofrezcamos apoyos, por más que ofrezcamos tecnología de asistencia, el niño es totalmente dependiente. Entonces, así también las demás escalas que acabo de mencionar, de la habilidad manual, del beber y el comer y de la comunicación funcional, se asemejan en este sentido, que el 1 es el más independiente y el 5 es el del niño totalmente dependiente. Ahora es importante conocer cuáles son esas clasificaciones que se utilizan en todo el mundo. Estas que les comenté son las que utilizamos en el día a día, en nuestra práctica clínica, pero, por ejemplo, el grupo de Surveillance Cerebral Palsy Europe, el grupo europeo, propone que todos, para hablar un lenguaje común, utilicemos esta clasificación, en donde ellos proponen que se diga parálisis cerebral espástica, y en vez de utilizar cuadriplegia o hemiplegia, ellos mencionan parálisis cerebral bilateral o unilateral. Y el bilateral, si es una diplegia, podemos decir bilateral de predominio de miembros inferiores. Pero ya es más acotada, más sencilla. Pues la otra opción es una parálisis cerebral disquinética, que era la que comentábamos, que son los movimientos involuntarios. Y aquí tenemos que hacer la subclasificación si son movimientos corioatetósicos o distónicos. En el corioatetósico es ese niño que se está moviendo todo el tiempo, pero que hay un factor de hipotonía que casi siempre es a nivel de tronco. Y en la poco movimiento, pero cuando se hace un movimiento, se va al otro extremo, a una hipertonía, y esto es involuntario. Entonces son movimientos toscos, repentinos, no calculados, y fácilmente podemos distinguir cuando es una corioatetosis de cuando es una distonía. Y por último, la PCA táxica, que como dijimos ahí, el ejemplo típico es el de una persona con Parkinson, y aquí pues hay una pérdida de la coordinación, de la fuerza, del ritmo, se pierde el equilibrio, y esa es la parálisis cerebral táxica, que como dijimos es la menos frecuente. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el punto número 4, que les decía eran las comorbilidades, esas alteraciones agregadas que presenta el paciente con parálisis cerebral, y que es importante saberlas detectar, saber que existen, estarlas monitoreando, para que a la primera que observemos que se presentan, podamos abordarlas y que no se presenten complicaciones, y sobre todo también saberlas detectar para no confundirnos en que la enfermedad que hay una enfermedad que esté avanzando, porque entonces no sería parálisis cerebral. Tenemos que descartar que sea otra enfermedad, como ya mencioné, una distrofia muscular, una enfermedad metabólica. Aquí les comparto esta información que fue publicada en un artículo el año pasado en la revista de Developmental Medicine and Child Neurology, que es la revista oficial de la Academia Americana de la Parálisis Cerebral y los Trastornos del Neurodesarrollo, y nos comparte cómo hay una incidencia del 40% de pacientes que tienen epilepsia, 30% enfermedades respiratorias, 40% problemas del sistema digestivo y hasta un 50% de enfermedades del sistema musculoesquelético. Pero vámonos un poquito más a detalle, porque no son las únicas que existen. Así como ya mencionamos dentro de los trastornos neurológicos que hay un 40% de incidencia de epilepsia,
vemos que 1 de cada 5, o sea, un 50% tienen trastornos del sueño. Están dormidos de día y despiertos de noche, que esto altera mucho la dinámica familiar. 1 de cada 2, y esto es muy alto, presenta dolor crónico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dolor crónico? Porque muchos de nuestros pacientes con parálisis cerebral tienen una limitación en su movimiento, pero también tienen una limitación en su postura y en su comunicación funcional. Entonces, muchas veces no nos pueden comunicar de una manera eficiente, que quizás están crónicamente en una postura que les provoca dolor, crónicamente en una postura que quizás ya causó una contractura, una escoliosis, una cadera subluxada o luxada que está causando dolor y no tienen manera de comunicarla. Entonces ese dolor está persistente en su vida. Como también, por ejemplo, vimos que presentan también alteraciones en el sistema digestivo, pueden estar presentando reflujo gastroesofágico y no lo pueden comunicar, y esto puede llegar a causar una esofagitis severa con úlceras que no se han detectado, y el niño no puede comunicarlo y entonces está con un dolor crónico, por lo que tenemos que ser muy detallistas, muy integrales, muy completos en nuestra valoración del paciente. Siempre que sospechemos que hay un dolor crónico, buscar cuál es el problema de fondo. Y otro problema neurológico común y que a veces es un gran obstáculo en la inclusión del niño y en su autoestima, pues es que 1 de cada 4 presenta problemas de controles de esfínteres, y que esto requiere una referencia con urología. En los trastornos osteomusculares, 1 de cada 3 niños no puede caminar, 1 de cada 3 niños presenta cadera espástica. Por esa misma espasticidad afecta la articulación de la cadera, y esa cabeza femoral empieza a migrar, a salirse del acetábulo, y tenemos que estar monitoreando si hay una subluxación o una luxación para evitar que progrese a eso, y si está progresando, para intervenir con un manejo que hay que compartir entre el médico fisiatra y el ortopedista para el manejo de esa espasticidad localmente ahí, ya sea con medicamento, infiltraciones de toxina botulínica, liberaciones tendinosas, lo que se requiera según el caso. Escoliosis, ya las mencionamos, que hasta un 15% lo puede presentar. Contracturas musculares y osteopenia, que es que el hueso, perdón, está frágil, ha perdido su densidad ósea. Es un hueso osteoporótico que se puede fracturar fácilmente, que también se ve afectado porque no hay suficientes descargas de peso y que tenemos que darle un abordaje en caso de que se detecte. En cuanto a los trastornos nutricionales y de comunicación y lenguaje, lo agrupé porque pues son los mismos músculos los que utilizamos para platicar, para hablar, que para beber y comer. Entonces aquí es bien importante saber que 1 de cada 3 niños presenta algún grado de desnutrición. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque si sus habilidades para el beber y el comer no son las adecuadas, el niño come muy despacio, se puede cansar fácilmente, no come lo suficiente, y si ya vimos que el 70-80% de los casos presentan espasticidad, el estar en esa contracción continua hace que el gasto calórico esté incrementado. Entonces, ¿qué sucede? Hay una fórmula en donde está un niño que está en crecimiento, que requiere mayor ingesta calórica, combinado con un niño que tiene una espasticidad, en donde el gasto calórico también está aumentado, junto con el factor de que no está comiendo lo suficiente porque su habilidad para comer no es la mejor, y entonces los números calóricos se van yendo en rojo. Hay menor ingesta de calorías y el niño poco a poco va cayendo en desnutrición, y esto hay que abordarlo, y esto es un gran tema de abordaje para otro momento. Y lo otro es pues que tenemos que estar vigilando que así como hay dificultad para morder, para masticar, para deglutir, también puede haber una alteración en la integridad del mecanismo de deglución, y el paciente puede estar presentando
broncoaspiraciones, y eso es una parte muy importante que se tiene que diagnosticar y atender porque pone en riesgo la vida del paciente. Y este mismo déficit en el mecanismo de los músculos oromotores también afecta la comunicación verbal del paciente. Igual, en 1 de cada 5 lo presenta, y siendo la comunicación un derecho humano, pues es bien importante que estemos acompañando al niño desde las primeras etapas de vida para estar maximizando sus habilidades, y donde vemos que esas habilidades de comunicación no están siendo las suficientes para lo que el niño necesita expresar, ahí es donde poco a poco vamos pudiendo integrar sistemas alternativos o augmentativos de comunicación según sea el caso. Finalmente, otras comorbilidades que hay que tomar en cuenta pues son las alteraciones sensoriales, perceptuales y los trastornos en el aprendizaje. Aquí entran dificultades visuales, dificultades auditivas, hipersensibilidades táctiles, olfatorias, gustativas, problemas vestibulares, o sea, en el equilibrio y en la propiocepción. Y saber que es bien importante detectarlos porque nuestros órganos de los sentidos son nuestra puerta de comunicación con el mundo que nos rodea. Y si tenemos una alteración en la forma en la que estamos integrando nuestra forma de lo que veo, lo que oigo, cómo lo percibo, cómo percibo lo que siento, soy hipersensible, soy hiposensible, oigo bien o no oigo, o hay ciertos tonos de sonidos que me molestan, tengo una hipersensibilidad olfatoria, gustativa, sensorial, y hay texturas que no tolero, o al contrario, tengo una hiposensibilidad. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta porque a veces se puede mal entender en problemas conductuales, y es bien importante poder distinguir un problema conductual de un problema sensorial, y esto es otro gran tema para exponer en otro momento. Y bueno, en cuanto a trastornos de aprendizaje, es importante saber que 1 de cada 2 personas con parálisis cerebral puede presentar algún grado de déficit intelectual cognitivo. Sin embargo, también sabemos que hay personas con parálisis cerebral que son muy inteligentes y que realmente solamente su cuerpo es el que no les responde, y pues hay que saber distinguir esto para apoyarlos de la manera en que ellos lo requieran. Ya queriendo cerrar un poco y continuando con esta visión general que debemos de tener en el ámbito del manejo, del abordaje integral del paciente con una discapacidad motora, ahorita muy en concreto, de un paciente con parálisis cerebral, pues tenemos que conocer el marco conceptual que la Organización Mundial de la Salud nos propone, utilizando la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud, abreviado la CIF. Es una clasificación que debemos de saber utilizar. Y en la propuesta del marco conceptual de la OMS lo que nos dice es que tenemos pues, nuestra condición de vida, el diagnóstico del tipo de parálisis cerebral, que ya lo describí, y sabemos que se afectan ciertas funciones y ciertas estructuras del cuerpo, pero no nos quedemos ahí con ese modelo médico que era el que antes solamente se utilizaba. Tenemos que analizar cómo estas funciones y estructuras del cuerpo afectan la actividad del niño y afectan la participación del niño en la comunidad, cómo la limitan, cómo la restringen, para que nuestros objetivos de abordaje terapéutico, abordaje médico del niño, podamos tener estos objetivos muy enfocados hacia la funcionalidad, cómo podemos impactar en que el paciente pueda ser más funcional en esas actividades diarias que él realiza y en su participación dentro de la comunidad, tomando en cuenta, pues que claro, hay factores personales que también afectan en la participación y en la actividad, y que hay factores ambientales que a veces se salen del poder del niño, como por ejemplo todas las
obstáculos arquitectónicos, toda la falta de accesibilidad universal que puede haber en una ciudad, la falta de un transporte urbano adaptado, y pues eso ya es cuestiones de política pública que se tienen que discutir. Y en los factores personales, algo bien importante es la familia, que tenemos que tomar en cuenta. A veces en la familia, por el tener un niño con necesidades especiales, a veces el cuidador principal sucede una negligencia en su autocuidado, y eso tenemos que saberlo detectar, porque afecta entonces la calidad del cuidado que puede tener hacia el niño. Hay dificultades en la parentabilidad, problemas de pareja causados por el estrés de tener a un niño con necesidades muy particulares. Puede haber problemas económicos de fondo, puede haber problemas con otros hijos porque se sienten relegados. Hay que ayudarle a la familia a que aprenda a utilizar todas esas redes de apoyo que puede haber en la comunidad y que le pueden ayudar. Y también a veces saber ayudar, orientar a la familia a cómo manejarlo con la familia extensa y dentro de su círculo social cercano, porque todos estos factores frenan el proceso de adaptación del niño con la familia y de la familia con su comunidad. Y por esto es que el abordaje integral del paciente es tan importante, siempre tenerlo en cuenta, que no solamente es la atención médica, sino que es la terapia familiar, la parte de la terapia física, terapia ocupacional, la parte educativa, el abordaje postural, la parte de comunicación y lenguaje, su estado nutricional y oromotor, porque lo que queremos es ofrecerles abordaje integral para favorecer su inclusión familiar, su inclusión sociocultural, la inclusión educativa y, por supuesto, la inclusión laboral, y poder verdaderamente impactar entonces en la calidad de vida del niño, del joven, y que podamos de veras aportar en su vida. Y con esto, pues me despido. Espero que esta presentación les haya sido de gran utilidad y muchas gracias.